Nosotros nos habíamos quedado hablando de Cantillon, ¿ok? Y bueno, yo había comentado que el ensayo o el essay, como se llama en francés, tenía tres libros, ¿ok? Parece que en la versión original eran cuatro, ¿ok? Porque el cuarto supuestamente era un anexo metodológico, perdón, un anexo estadístico que él constantemente cita en los otros tres libros, ¿no? Lo que pasa es que ese libro nunca se consiguió, ¿no? Y el grave problema del libro de Cantillón es eso, que es un libro póstumo, ¿no? En economía pasa varias veces, ¿ok? De hecho, va a pasar también con Smith y con un libro que se llama Las lecciones de jurisprudencia, que siempre ¿cómo se llama? Es polémico, ¿ok? Ya van a ver porque probablemente hoy vamos a llegar a este Smith, ¿ok? Y bueno, y habíamos hablado de esto, ¿no? De las cosas que toca Cantillón, ¿ok? A mí me sorprende mucho Cantillón porque de verdad, es sorprendente que alguien arranque de cero haciendo una... Bueno, él no arranca de cero realmente, ¿no? Yo dije que la influencia de él es profundamente escolástica y bueno, y técnicamente él es el que crea la economía política, ¿no? De verdad, el padre de la economía es Cantillón, no es Smith, ¿ok? Pero bueno, ¿ok? Y él, por supuesto, influye, ¿ok? En lo que sigue, y lo que sigue incluye la fisiocracia, ¿no? Este, Fíjense, parte de la dualidad en la valoración, de la cual que ocurre en el libro de Cantillón, ¿ok? Rothbard dice que Cantillón es subjetivista puro, ¿no? Eso no es totalmente cierto, ¿no? Cantillón devanea entre la teoría del valor objetivo, ¿ok? Que es la que cree que el valor está reflejado en los costos, ¿ok? Y la teoría del valor subjetivo, pues, ¿ok? Que es la que dice que el valor está en la utilidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, él pasea de un lado al otro, ¿no? Y de hecho, una de sus influencias es en la fisiocracia, ¿no? Los fisiócratas que se sentían herederos de Cantillón, ¿ok? Es más, no solamente se sentían herederos de Cantillón, ellos decían que esa era la forma de pensar de los franceses, ¿no? ¿Ok? Que era la teoría económica francesa, ¿no? ¿Ok? Eh, y bueno, este, eh, 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 Cantillón dirige el grupo de los fisiócratas, ¿no? Yo había comentado que Cantillón había estudiado para ser cirujano, ¿ok? En la época en la que eso no se estudiaba en la universidad, ¿no? Que eso era otra artesanía más, ¿ok? Porque a veces en los libros y en las clases de historia económica no nos echan el cuento como es, ¿no? ¿Ok? Resulta que hacia finales de la Edad Media se fue pronunciando mucho más la actividad, este, ¿cómo se llama? La actividad artesanal, ¿ok? Y bueno, y una de las artesanías era la medicina, ¿no? ¿Ok? Que se estudiaba igualito que se estudiaba, por ejemplo, la pintura, la escultura o la orfebrería o la relojería, ¿ok? Se estudiaba la medicina, ¿no? O sea, un padre con una determinada fortuna, ¿ok? Le pagaba a un individuo que ya fuese profesional, que era considerado un maestro, para que le enseñara al hijo a hacer esa actividad, ¿no? Y de esa manera el joven se convertía en lo que fuese, ¿no? En este caso, médico, ¿no? Y bueno, Kené era huérfano, pero su padrastro, ¿ok? Le pagó los estudios para que se convirtiera en lo que en esa época era un cirujano, ¿no? Y yo creo que comenté que los cirujanos eran los mismos barberos, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que el barbero que se especializaba solamente en el corte de pelo era barbero puro, ¿no? Y los cirujanos hacían ambas cosas, ¿no? Por eso es que en,
el símbolo que los distinguía era ese palito que hoy en día está en algunas barberías, que es blanco con rojo. ¿Ok? En su momento, blanco con rojo significaba que tú eras barbero nada más, ¿no? Y blanco con rojo y azul significaba que tú eras cirujano. Entonces, claro, y esa también es la razón por la cual en las películas de vaquero, cuando hieren a alguien, lo llevan donde el barbero, para que el barbero lo opere. ¿Ok? Porque era lo que se estilaba pues en el siglo XVIII y bueno, y en algunos lugares hasta en el siglo XIX, ¿no? Ok. Bueno, y de hecho, Kené es quien convence al rey para que se establezca la carrera de medicina en la universidad, ¿ok? Que obviamente es una carrera muy primitiva, ¿no? O sea, los primeros médicos no hacían anatomía como la hacen hoy en las escuelas de medicina. Y ¿cómo se llama? El trabajo de un médico era un poquito más, más empírico que lo que es hoy, ¿no? ¿Ok? O sea, no era como es hoy en el mundo moderno, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, este es el momento en el cual eso se está convirtiendo en una profesión que se estudia en la universidad, ¿no? Que no era lo que ocurrió cuando estudió el señor Kennedy, ¿ok? Y bueno, Kennedy se convierte en el médico de Luis XIV, ¿ok? Y lo hace porque él inicialmente es el médico de la amante de Luis XIV que se llama Madame Pompadour, ¿no? Entonces, y eso lo lleva a él a convertirse, como comento, en el médico del rey y por tanto vivía en Versalles al máximo lujo, ¿no? ¿Ok? Eso le tocó al amigo Kennedy, ¿no? Y bueno, y de hecho cuando Smith viaja por Europa, ¿ok? Smith eh, vive en los apartamentos de Kennedy en Versalles, ¿no? Y bueno, y él ya al final de la vida, bueno, más bien al final de la vida, no, en los mediados de la vida, cuando ya está cómodo ahí en Versalles, empieza a preocuparse por la economía, ¿no? Y entonces se reúne con estos señores que llamamos nosotros los fisiócratas. Ellos nunca se llamaron a sí mismos fisiócratas, que se llamaban así como está escrito en la lámina, los liberales franceses. Se sentían los economistas, ¿ok? Ese era el nombre que se daban ellos mismos, les economistas. Entonces, bueno, este, ellos se reunían los días martes, ¿ok? En alguna taberna, porque tampoco ellos le manifestaban al rey abiertamente que estaban en ese tejemaneje de ser los fisiócratas, ¿no? ¿Ok? Y publicaban sus artículos, ¿no? Y en las tabernas donde cenaban, en sus reuniones, ellos leían los trabajos estos como si fueran los primeros papers, pues, ¿ok? Los leían y el editor principal de eso era Pierre Samuel Dupont de Nemours, que es el hombre que más vive de todos ellos, ¿no? Se fijan, vivió muchísimos años, ¿ok? Eh, este, y bueno, y él publicó él era el editor de la revista que se llamaba Revista de Agricultura y Fisiocracia, ¿ok? Por eso es que siempre nosotros asociamos la fisiocracia con la agricultura, que no es cierto, ¿ok? El fisiócrata decía que la riqueza se producía en la tierra, por lo cual la actividad minera también era una actividad generadora de riqueza, ¿no? Para el fisiócrata, ¿no? ¿Ok? Pero los fisiócratas eran creyentes de la teoría del valor objetivo, ¿no? Ellos creían que los precios eran determinados por los costos, ¿ok? Que como el costo es de tal magnitud, el precio debe ser un poco mayor que el costo, ¿ok? Y que el costo era el que determinaba el valor de la mercancía, ¿no? ¿Ok? Eso era lo que ellos creían, ¿no? Y bueno, eh, ellos hacen contacto con Smith cuando Smith viaja por Europa, eso ya lo vamos a comentar en un momentico, ¿ok? Y el grupito está formado por Pierre-François Mercier de la Rivière, Nicolas Baudot, ¿ok? Aquí falta una N en François,
¿ok? O sea, Guillaume François Le Trosnay, ¿ok? Y el famoso Pierre Samuel Dupont de Nemours, ¿no? Es más, de hecho, si ustedes se meten en la página web de Yahoo Finanzas, van a encontrar que hay una empresa en Estados Unidos que se llama Dupont de Nemours, ¿ok? Esa empresa la fundó originalmente Pierre Samuel Dupont de Nemours, quien decidió irse a vivir a Estados Unidos, ¿ok? Y para eso hizo una suscripción, ¿no? O sea, recogió plata entre los franceses con el compromiso de que él iba a montar una sociedad fisiocrática, ¿no? O sea, que iban a cumplir el sueño de los liberales franceses en suelo americano, ¿no? Que iban a montar una sociedad fisiocrática y todos iban a vivir felices de acuerdo a las normas fisiocráticas, ¿ok? Eh, y bueno, lamentablemente cuando llegan a los Estados Unidos el precio de la tierra era muchísimo más alto que el que ellos se habían imaginado y la suscripción no alcanzó para eso, ¿no? Entonces, lo que hizo Dupont de Nemours fue montar una empresa de importaciones y exportaciones, una casa de comercio, podríamos decirle, ¿ok? Y después él se regresa a Francia a explicarle a los suscriptores de la compañía fisiocrática que él no puede cumplir la promesa que les hizo, pero que sí les va a pagar. ¿Ok? Y de hecho él vive después de eso en Francia hasta cuando muere en 1817, ¿no? Y en la casa, en Estados Unidos, eh, queda encargado del negocio el hijo de Pierre Samuel Dupont de Nemours, ¿ok? Y él es el que era químico, bueno, en realidad era alquimista, ¿ok? Porque también estamos en esta época pasando de las artes esotéricas y ocultistas a las ciencias, ¿ok? Y bueno, él era un alquimista y derivó en químico, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el negocio inicialmente consistía en producir pólvora para la guerra de independencia norteamericana. ¿Ok? Este, Le fue relativamente bien, ¿ok? Y después poco a poco se fue convirtiendo en una empresa química. Hoy en día es una empresa química y petroquímica, ¿ok? Eso es lo que es DuPont. Son los creadores del nylon, de la fibra de DuPont o de la fibra de la licra de DuPont, ¿ok? Y de un montón de materiales derivados de eso, ¿no? ¿Ok? O sea que ese era el negocio de Pierre Samuel Dupont de Nemours. ¿Ok? Además de publicar los trabajos de los fisiócratas, ¿no? Entonces, bueno, eh, no son, como nos dicen siempre, no son cultores de la agricultura pura, ¿ok? Son cultores de que la riqueza se produce en la tierra, ¿ok? Es más, ellos creo que eran fieles practicantes de la idea de Cantillon que decía que la riqueza se produce en la tierra bueno, se extrae de la tierra y es producida por el trabajo, ¿ok? Esa es la idea que originalmente tiene, que tiene Quené bueno, con la que arranca Cantillón y que toman los fisiócratas, ¿no? Ok, estos fisiócratas entienden el, eh, la función de valor como una función de valor objetivo, ¿ok? Son cultores de la libertad económica. Es más, ellos eran cultores de la palabra laissez-faire, laissez-passer, ¿ok? Pero ojo con esto, no son los inventores, ¿no? Se cuenta que esto es mucho anterior a Cantillon, o sea, cuando todavía Colbert era el intendant francés, o sea, era el ministro de Finanzas de Francia en la época de Luis XII, ¿ok? Este, Él convocó a los mercaderes y los artesanos de París para hablar con ellos y preguntarles qué era lo que ellos querían, ¿no? Para hacer crecer mucho más a Francia, ¿no? Entonces uno de ellos, uno de los mercaderes se paró y le dijo que nosotros lo que queremos es que usted nos deje hacer, ¿ok? Y que no se inmiscuya en nuestros negocios, ¿ok?
Ahí es cuando nace la palabra laissez-faire, laissez-passer. ¿Ok? Pero, pero obviamente Colbert no le hizo caso a este comerciante. Yo no recuerdo en este momento el nombre, pero creo que se llamaba Le Trosnier, así como el fisiócrata anterior, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, ¿ok? También son cultores de la ley natural, ¿ok? Y a través de la ley natural de los derechos de propiedad, es más, de hecho el nombre fisiocracia lo que significa es eso, ¿no? Fisios es naturaleza, kratos es gobierno, ¿ok? Por lo cual es el gobierno de la naturaleza, ¿no? Y de hecho eso es un artículo que escribió Dupont de Nemours que se llama la fisiocracia, ¿ok? Y bueno, y de ahí viene el nombre de fisiocracia, ¿no? Que yo como comenté, ellos se hacían llamar a sí mismos economistas, ¿ok? Smith lo llama los liberales franceses, ¿ok? Y los franceses lo llamaban la secta, ¿ok? Así era como, ese era el sobrenombre que tenían en Francia, ¿ok? También, bueno, ellos creen, tenían una teoría de la producción basada en esa misma teoría del costo, ¿ok? En la cual ellos creían que los costos eran constantes a escala y son los creadores de la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Esa ley de rendimientos decrecientes que uno la asocia siempre con David Ricardo, en realidad es fisiocrática, ¿ok? O sea, Ricardo se la copia a los fisiócratas, ¿ok? Y ellos son creyentes de los costos constantes a escala, ¿no? Es más, ellos creían que, por ejemplo, si una hacienda de 1 hectárea tenía 10 obreros, ¿ok? Y se le aplicaba, por ejemplo, 1 tonelada de semilla, entonces eso producía 5 toneladas de producto, ¿no? De producto agrícola. Y bueno, si uno duplicaba, ¿ok? Si se buscaba 2 hectáreas, 20 empleados y 2 toneladas de semilla, bueno, eso iba a producir 20, eh, este, 20 hectáreas de, 20, perdón, 20 toneladas de producto, ¿no? O sea que ellos creían en la ley de costos constantes a escala, lo cual es consono con esa creencia del, del costo como determinante del valor. Y bueno, y el libro fundamental es la Tableau économique de Quenet, ¿ok? Ese libro es como el primer intento de hacer un gran modelo econométrico, ¿ok? Porque él creía que si uno metía en el inicio de esa Tableau économique los insumos, uno podía saber cuánto era el producto neto francés, ¿ok? Ellos hablaban mucho de producto neto, ¿ok? Pero producto neto no es producto interno bruto, ¿no? ¿Ok? Hay que entender que el concepto no existía en ese momento, ¿ok? El producto neto es en realidad el PIB más el consumo intermedio, ¿no? O sea, es el valor agregado bruto de la producción, ¿ok? Eso es lo que es en realidad el producto neto, ¿ok? Y bueno, y en ese inmenso modelo que es la tabla económica, él incluye 3 clases sociales, una clase social que él llama la productiva, que es la que está asociada a la tierra, ¿ok? Una clase improductiva, que es la de los rentistas, ¿ok? Y de aquí viene el prejuicio antirrentístico, ¿ok? Que después en Cantillón perdón, eh, en Ricardo se acentúa, ¿ok? Y cree que hay una clase distributiva, ¿no? Porque él cree que la riqueza no se crea en el comercio y en la artesanía, sino que se crea en la extracción desde la tierra, ¿ok? Por lo cual los comerciantes y los artesanos no añaden nada al valor, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que cree Quenet y creen los fisiócratas, ¿ok? Ellos además eran creyentes de que el dinero era como la sangre en el sistema económico, ¿ok? Haciendo paralelismo entre el sistema económico y cuerpo humano, ¿ok? Por lo cual eran enemigos del ahorro, ¿no? La preocupación por el ahorro está aquí, ¿ok? Ellos creían que el ahorro era perjudicial y que debería establecerse el consumo masivo, ¿ok? Dentro de la economía, ¿no? O sea, que el rey debía hacer la legislación de manera tal de que no hubiese ahorro y que hubiese más bien este, eh, bastante consumo, ¿no?
Esa es la idea que inicialmente tienen los fisiócratas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ellos también son antecesores, ¿ok? Son previos a al- a la idea de los austríacos, ¿ok? Y hay un señor que se confunde mucho con los fisiócratas, ¿no? Es más, de hecho, a veces uno lo nombra entre colegas. A mí me pasa mucho cuando nombro a Turgot delante de los colegas siempre saltan diciendo, ah, el fisiócrata. No, el asunto es que Turgot se reunía con la secta, ¿ok? Él era uno más en las reuniones de la secta, lo que pasa es que él no era fisiócrata, ¿ok? Y algunas cosas las compartía, ¿no? ¿Ok? La idea del impuesto único, que es una idea muy fisiocrática, ¿ok? La compartía, ¿no? Pero eso no quiere decir que era fisiócrata, ¿ok? Eh, yo también soy partidario del impuesto único igualitario, no del impuesto proporcional progresivo como propugnan los socialdemócratas, ¿ok? Porque yo creo que el impuesto de tasa única es mucho más justo que el impuesto progresivo, que es el impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Ok? Igual, soy contrario a los impuestos directos y estos señores eran contrarios a los impuestos directos, ¿no? Por lo menos al IVA eran terriblemente contrarios, ¿no? Y bueno, Turgot originalmente estaba destinado a hacerse sacerdote, ¿ok? Era hijo de un noble, ¿ok? Que trabajaba para el rey de Francia, ¿ok? Y por supuesto ese noble tenía riqueza, ¿ok? Y lo tradicional en la época en la cual Turgot es un niño, ¿ok? Era que el hermano mayor era el que heredaba, ¿no? Y los hermanos menores, dependiendo de su, ¿cómo se llama? De su habilidad, se le destinaba para algo, ¿no? Y como Turgot era un hombre muy, bueno, era un niño muy ensimismado, ¿ok? Que no jugaba mucho con el resto de los muchachos, ¿ok? Y que no le gustaban tampoco los juegos violentos. Entonces, su padre consideró que ese niño para lo que servía era para cura, ¿no? ¿Ok? Entonces, originalmente lo destinan a ser sacerdote, ¿ok? Y bueno, él se llegó a ordenar de diácono, que es el paso previo a hacerse presbítero, que ya es jurar, o sea, hacer los votos permanentes eh, y convertirse en cura. Entonces él, cuando le va a tocar hacer eso, él dice que no, ¿ok? Que él no quiere ser cura, ¿ok? Y bueno, se retira y se dedica a trabajar también en la burocracia francesa y trabaja bajo las órdenes de un señor que se llama Jean-Claude Marie Vicent, ¿ok? El marqués de Gournay, que también se le confunde con fisiócrata sin serlo, ¿no? Y el lema de este personaje es la faire et la passer, le monde va de lui-même, ¿ok? O sea, dejen hacer, dejen pasar, que el mundo va de su cuenta, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Ese era el lema de Gournay, eso estaba en su escudo de armas, ¿ok? O sea que él se había hecho heredero de la frase de aquel mercader que algo así como 80 años antes que él le pidió eso al primer ministro francés, ¿no? ¿Ok? Bueno, Turgot, mientras es sacerdote, se convierte en profesor en la Universidad de París. ¿Ok? La Universidad de París originalmente era un seminario, ¿ok? La Sorbona era un seminario, ¿ok? Y él está en ese seminario, ¿ok? Y bueno, y él ahí desarrolla la habilidad de historiador. Hay unos ensayos muy interesantes de Turgot, ¿ok? Y lo más interesante también de Turgot es que esta es la época del iluminismo, ¿no? Por lo cual la gente más bien se declara atea, ¿ok? O se declara agnóstica o se declara deísta, ¿ok? Y este hombre no tiene ningún empacho en reconocer que Dios existe, ¿no? ¿Ok? Y habla de Dios como si lo conociera, ¿no? Entonces, lo cual también es sorprendente, ¿no? Porque un intelectual de este momento normalmente no es un católico practicante, ¿no?
Y eso incluso después de salirse de cura, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esas son cosas curiosas de Turgot, ¿no? Él, como comento, les digo que trabajó con Gournay cuando se retira del seminario, cuando se retira de dar clase en la Sorbona, y ahí aprende economía, ¿no? ¿Ok? Y lo nombran intendente de de la región de Limoges, ¿ok? Que es era una región que tenía bastantes problemas económicos y él logra enderezarla, ¿ok? El nombre de intendante es así como ministro de finanzas, ¿no? Pero obviamente en este momento en Francia hay el intendant general, que es el gran ministro, ¿ok? Y hay ministros por estado, ¿no? Entonces, él va a ser ministro en el cantón de Limoges, en el estado de Limoges, ¿ok? Y luego se convierte en intendente general, ¿no? Entre el 74 y el 76. Fíjense que es más o menos la época de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y en el año de 1776, en, en diciembre, pero en enero, ¿ok? Él hace un decreto que elimina la corvée, ¿ok? Y la assurance y la matriz, ¿no? La assurance y las matriz son los diezmos que se le pagaban a la iglesia, ¿ok? O sea que él le quitó el impuesto que cobraban los eclesiásticos, ¿ok? Y quitó también un impuesto muy injusto que había en Francia que se llama la corvée, ¿no? ¿Qué es eso de la corvée, no? En esa época, el rey de Francia, por supuesto, era dueño de tierras, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que exigía la corvée era que los campesinos de las regiones de alrededor de las tierras del rey, todas las semanas tenían que trabajar un día gratis para el rey. ¿Ok? Por lo cual el rey no tenía campesinos en sus tierras, sino que él disfrutaba de que los demás le pagaran su mano de obra, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, cada uno de los territorios de alrededor, de los terrenos de alrededor, le tenía que entregar una determinada cantidad de, de campesinos para que trabajaran de gratis para el rey un día de la semana. ¿Ok? Por lo cual las tierras del rey eran mantenidas de gratis. ¿Ok? Y bueno, ahí se dirige Turgot a establecer el régimen fisiocrático, o sea, establecer el impuesto único, ¿ok? A liberar la economía. De hecho, están al borde de la Revolución Francesa también, que va a ser en 1779, ¿ok? Este, y bueno, y eh, él es el que libera el precio del pan, ¿no? ¿Ok? Y el pan reaparece en Francia, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, él tenía un carácter muy complicado, ¿no? De hecho, de niño, él acostumbraba que cuando venían visita a la casa, el chamo se escondía detrás de los muebles para no saludar a la visita, ¿ok? Y eso complicaba a la familia, ¿no? La familia estaba muy preocupada por este muchacho extraño que no le gustaba saludar a la visita, ¿ok? Y bueno, y cuando va a ser más grande, ¿ok? Cuando ya es un adulto, él también es muy complicado, ¿no? Y de hecho él parece que tiene una pésima relación con la reina, con María Antonieta, ¿ok? En cambio tiene una muy buena relación con el rey, que es Luis XVI, ¿ok? Él, él, él hablaba directamente con Luis XVI, pero cuando la reina le hablaba, el tipo no la miraba, ¿no? ¿Ok? Incluso no le contestaba a ella, sino que le contestaba las preguntas que le hacía a ella al rey, ¿no? Entonces, eso va a causar que María Antonieta le tenga muy poca estima a Turgot, ¿ok? Y, y bueno, y ella va a conspirar junto con los nobles de la corte para sacar a Turgot del, del- de su cargo como intendante, ¿ok? Y bueno, y eso ocurre porque él, cuando le presentan el proyecto para llevar el ejército francés para apoyar la independencia de Norteamérica, él dice que él no va a firmar esos documentos porque eso pondría en peligro
las finanzas francesas, como efectivamente lo hizo, ¿ok? Y bueno, lo que hizo el rey fue ceder al final a los deseos de su esposa y de algunos nobles de palacio que le pidieron la cabeza de Turgot, ¿no? Entonces el rey le pidió a Turgot que renunciara, Turgot renuncia, y ahí va a pasar otra cosa bien interesante, pues, o sea, así como este hombre había escrito unos documentos sobre historia bien interesantes y después abandona la historia por la economía, ¿ok? El hombre va a abandonar la economía, ¿ok? Y se va a dedicar a la literatura, ¿ok? Entonces, los últimos años de la vida de Turgot, ¿ok? Los va a dedicar a ser miembro de la Academia de Letras de Francia y a dedicarse a las letras, ¿no? Y no a ningún tipo de ensayo, ¿ok? Como, como lo hacía cuando fue historiador y después cuando fue economista, ¿no? ¿Ok? Ok, él creo que es un antecesor mucho más fuerte de los austríacos, ¿ok? De hecho, más adelante, cuando empecemos a hablar de los austríacos, van a darse cuenta de por qué, ¿ok? Porque él era subjetivista, ¿no? Él no creía en lo que creían los fisiócratas de la teoría de valor objetivo, no creía en la proporcionalidad de la producción, ¿ok? Él no creía que las proporciones fueran fijas. Incluso él fue jurado en un concurso en el cual se premió un paper que aseguraba que los fisiócratas tenían razón y que las proporciones, la producción era de proporciones fijas. Y él escribe un documento en sentido contrario, ¿no? ¿Ok? Para explicar que no son en proporciones fijas, sino que todo lo contrario, que las proporciones nunca son fijas, pues. ¿Ok? Este hombre era Rougon, ¿ok? Que para mí es uno de los genios más grandes de la economía, ¿ok? Después, cuando hablemos de las tasas de interés en el mundo austríaco, vamos a volver sobre Turgot, porque Turgot escribió un trabajo muy interesante que se llama las reflexiones sobre la formación y y la distribución de las riquezas, ¿no? ¿Ok? Ok, bueno, como comenté, escribe artículos y ensayos breves. Okay. Quizá el artículo más interesante es ese que se llama Reflexión sur la formación y la distribución de las des riquezas, okay, que quiere decir reflexiones sobre el origen y la distribución de la riqueza, que se produce en 1753. Okay. Ese libro originalmente se concibe para que unos chinos que estaban en Francia se los lleven al emperador para que el emperador entienda cómo funciona la economía francesa, ¿no? Ese libro es interesantísimo, ¿ok? Es un folleto corto que se llama así Las reflexiones sobre el origen y la distribución de la riqueza, ¿ok? Y a la muerte de Garnet, el maestro de él escribe un elogio, ¿ok? Que es un ensayo sobre la vida de Garnet, que es muy interesante, en el año de 1759, y sus temas fundamentales son el valor, el cambio y el precio, la teoría de la producción y la distribución, la teoría del capital, ahí está lo de la tasa de interés, la empresa y el interés, y la teoría del dinero. Esos son los temas interesantes en Turgot, ¿ok? Ok, de hecho, vamos a explicar una cosa con respecto a eso, ¿no? A ver cómo veía Turgot las tasas de interés, ¿no? Turgot, no era, o sea, Turgot vivió en un ambiente inflacionario, ¿no? El ambiente en la Francia, en la vida en el momento que le tocó vivir a él, ¿ok? Pre-revolucionario y post-revolucionario fue una Francia inflacionaria, ¿no? Y entonces él se preguntó que cuál era la razón por la cual las personas pedían préstamos para sus negocios, ¿no? Y eso se puede explicar con este ejemplo que yo a veces uso también en las clases de finanzas, ¿ok? Este, Porque vamos a suponer que tenemos una empresa que tiene una rentabilidad operativa sobre activos del 12%, ¿ok? Y que se requiere para que ella funcione una inversión de $100,000, ¿ok? Y esa empresa se puede financiar con patrimonio totalmente o con una combinación de deuda y patrimonio, ¿ok? Si la empresa se endeuda, la tasa del financiamiento es 10% y esa tasa puede variar,
¿ok? Y ese es el gatillo del riesgo, ¿ok? Pero además la empresa tiene que cancelar una deuda, pero una tasa de impuestos del 40%, ¿ok? Entonces, bueno, si vamos a la situación inicial, la empresa si tiene $100,000, ¿ok? Y gana el 12% en activo, ¿ok? Este, su utilidad operativa debe ser $12,000, ¿no? Entonces la rentabilidad operativa sobre activos 12%, o sea que si tenemos 100,000 en los activos, deberíamos tener una utilidad operativa de 12,000, ¿no? Y bueno, si nosotros nos estamos financiando solo con patrimonio, nosotros no tendríamos gastos financieros, pues no tendríamos que pagar intereses por la deuda, ¿ok? Por lo cual, la siguiente línea en el estado de resultados sería la utilidad antes de impuestos, ¿no? Que sería lo mismo, 12,000 menos cero sería 12,000, ¿no? Y bueno, sobre la base de esa utilidad antes de impuestos se paga el 40% de impuestos, que es $44,800, por lo cual nos queda una utilidad neta de 7,200. ¿Ok? Si nosotros estuviésemos endeudados, ¿ok? 50% deuda y 50% patrimonio, entonces, bueno, la utilidad operativa sobre activos seguiría siendo 12%, por lo cual seguimos ganando operativos 12,000, ¿ok? Pero ahora tenemos que pagar $5,000 de intereses porque tenemos una deuda de $50,000 que debe servir 10% de interés, ¿no? Entonces, bueno, si lo hace, ¿ok? Entonces la utilidad antes de impuestos serían 7,000, ¿ok? Y sobre esa base de 7,000 se cobra el 40% de impuestos, que es 2,800, ¿ok? Por lo cual nos quedaría una utilidad neta de 4,200, ¿no? Si yo les pregunto cuál de las dos situaciones es más rentable, probablemente algunos de ustedes van a decir que no tener deuda, ¿no? Y lo van a decir con duda porque a ustedes les han dicho en clase que es mejor estar endeudado que no estar endeudado, ¿no? ¿Ok? Y resulta que sí es verdad que es mejor estar endeudado, ¿no? Porque si uno lo ve como rentabilidad del patrimonio, ¿ok? Sobre $100,000 invertidos, si yo gano 7,200, mi ganancia es 7,2%, ¿no? Pero sobre 50,000 de patrimonio con 50,000 de deuda, si yo gano 4,200, esos 4,200 son 8,4% de rendimiento, ¿no? Entonces es mejor estar endeudado que no estar endeudado, ¿ok? Salvo una situación, ¿no? Y la situación es que una vez que yo estoy endeudado, el banquero me manda una carta diciéndome que las tasas de interés ya no son 10, sino que son 15, ¿ok? Entonces, si pasamos a esa situación, entonces la utilidad operativa que sigue siendo la misma, ¿ok? Ahora los intereses son 15% sobre 50,000, por lo cual pasarían a ser 7,500 en gasto financiero, ¿ok? La utilidad de impuestos, antes de impuestos, pasaría a ser 4,500 y sobre 4,500 pagamos 40% de impuestos, por lo cual pagamos 1,800 de impuestos, ¿ok? Y al final nos quedamos con una utilidad neta de apenas 2,7, ¿ok? Que sobre la base de $50,000 de patrimonio hacen que el rendimiento patrimonial se caiga al 5,4%. Entonces, el secreto de Turgot, ¿ok? Y lo que dice en el libro ese del origen y la formación de las riquezas, es que el, el, eh, este, tiene sentido estar endeudado siempre y cuando la tasa de interés del financiamiento sea menor que la tasa de rentabilidad del negocio, ¿ok? Y de hecho, si la tasa de rentabilidad era 12, ¿ok? Y la tasa de interés era 10, era sensato estar endeudado. Pero cuando la tasa de interés pasa a ser 15, ¿ok? Siendo la tasa de rentabilidad 12, ya no conviene estar endeudado, ¿ok? Y fíjense, este hombre jamás pensó en tasas de interés real, ¿ok? Pensó en tasas de interés, ¿cómo se llama? Relativas, ¿ok? Que es lo que está haciendo aquí, ¿ok? Que es como se debería pensar y razonar en términos de tasas de interés, ¿no? ¿Ok? O sea, para mí, Turgot es uno de los genios más grandes de la economía, ¿ok? Entonces, ahí